Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El presidente de la República dio orden a todos sus ministros de que el próximo lunes deben presentar un informe sobre qué organismos pueden ser suspendidos o fusionados para ahorrar un billón de pesos en la estructura de funcionamiento del Estado, el apretón del cinturón. Nuestra invitada, la doctora Lorena Gutiérrez, ella es ministra consejera para gobierno del presidente Santos y es la persona que tiene al frente el plan de adelgazamiento del Estado. ¿Cómo va a hacer usted, doctora Lorena? Pues Yamil, muchas gracias por esta invitación y creo que es una oportunidad, digamos, para poder explicar qué es lo que está pasando. Uno es, estamos en la discusión del presupuesto del año 2015 y es muy importante ver que el esfuerzo de este gobierno siempre ha sido en aumentar la inversión, es decir, más carreteras, más casas, más hospitales, más colegios, más becas, y lo que no queremos es bajar ese presupuesto de inversión. Y dado que queremos aumentar en 3 billones para el año 2015, ya en el presupuesto que el ministro de Hacienda discutió en las comisiones económicas del Congreso, ya se hizo un primer esfuerzo de ahorrar 500.000 millones en el presupuesto en gastos de funcionamiento. ¿Qué son esos gastos de funcionamiento? Lo que se llaman gastos generales de los gastos de cada ministerio, de cada entidad. Pero no es que vaya a haber una votación de gente, pues. No, lo que el presidente presentó ayer y se discutió ayer en el Consejo de Ministros fue, hagamos un esfuerzo adicional. Hagamos un esfuerzo adicional para que esos recursos que podemos ahorrar en funcionamiento, siendo mucho más eficientes, los podamos usar para inversión. Lo podamos usar para educación, para los temas de equidad. Entonces, eso fue la decisión que se tomó ayer. Entonces, son unos esfuerzos adicionales. Pero, doctora Lorena, la decisión del presidente obedece a las críticas que ha hecho el señor presidente Uribe, en el sentido de que este es un gobierno gastón. No, o sea, es un esfuerzo para no disminuir la inversión. Y me gusta su pregunta porque yo siempre he dicho, no sé de dónde sacan las cifras de que somos un gobierno derrochón, dicen, en vez de gastón. Si usted mira las cifras que son públicas, eso es el balance, digamos, las cuentas fiscales, los gastos de funcionamiento, o sea, el presupuesto general tiene gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento en estos 4 años de gobierno solo han aumentado el 8%. Si usted compara con los 8 años anteriores, aumentaron un 12%, es decir, nosotros disminuimos ese aumento en los gastos de funcionamiento. Mientras que los gastos de inversión sí los hemos aumentado en el 16%, es decir, estamos invirtiendo más en los programas de educación, de vivienda, de salud, de primera infancia, en víctimas. Entonces hay un crecimiento en el presupuesto, pero ese crecimiento es en inversión y no en funcionamiento. Mejor dicho, ¿usted diría que el derrochón fue el gobierno anterior? No, yo creo que simplemente este gobierno ha sido austero. Este gobierno ha sido austero, ha sido responsable fiscalmente. Tenemos la regla fiscal, hemos disminuido el déficit, que es el déficit para que puedan entender todos los colombianos la diferencia entre lo que uno recibe y lo que uno gasta. Sí. Cuando el presidente Santos recibió este gobierno teníamos un déficit de 4 puntos del PIB, ¿no? Ya vamos en 2 puntos, hemos reducido en 2 puntos, digamos, ese déficit, y la regla fiscal nos va a llevar a que lleguemos a 1 punto. Entonces nos pusimos, esa regla fiscal fue una imposición de este gobierno para ser disciplinados fiscalmente. Ahora, con respecto al plan de ahorro en general, doctora Lorena, ¿cuánto estamos gastando en viáticos y cuánto proyectamos ahorrar? Pues vea, antes de contestarle la pregunta exacta, digamos, de cuánto estamos gastando, le voy a decir los esfuerzos como le digo, en las comisiones económicas se aprobó un artículo que es por ley, es decir, todas las entidades del gobierno nacional deben disminuir en un 10% sus gastos generales. Lo que se acordó ayer en el Consejo de Ministros es un esfuerzo adicional. Ese esfuerzo adicional es
ahorremos en publicidad. Publicidad, no solamente publicidad en radio, televisión, sino sobre todo en impresiones. Yo creo que podemos usar más lo digital, dejar de hacer cosas en policromía, ¿no? Los celulares. Podemos ser mucho más eficientes en... vamos a ahorrar un 40%, digamos, en lo que significa... De lo que se está gastando hoy. En lo que se está gastando hoy. Pero permítame aclarar una cosa, y es, en el Estatuto Anticorrupción que se aprobó en este gobierno en el 2011, ¿sí?, quedó prohibido que por ley se aumentaran los gastos de publicidad de un año a otro. O sea, que tampoco hemos ido aumentando, que eso es otro de los mitos que hay, de que hemos gastado muchísimo en publicidad y promoción. ¿Cuánto es el presupuesto este año en publicidad? Son 119.000 millones. Y el esfuerzo que nos pidió el presidente Santos fue, el otro año ahorremos el 40%, es decir, 47.000 millones, que vamos a hacer un gran esfuerzo, sobre todo en el tema de publicaciones, más que publicidad. Dentro del ajuste, ¿se proyecta eliminar algún ministerio? No. No. El otro esfuerzo es, podemos hacer una revisión de las entidades, como usted lo decía al principio del programa, de ciertas unidades que, sin dejar de cumplir su objeto misional, sin que esto implique una despedida laboral, es más en los gastos de funcionamiento, es decir, que no tengan secretario general, bueno, que no tengan un staff, digamos, como entidad independiente, que las podamos fusionar sin perder ese objetivo misional. Entonces él dijo, a cada ministro le dijo, hagamos un esfuerzo, repensemos cada sector, busquemos 10 entidades que seguramente podemos hacer ese gran esfuerzo y dar un ejemplo. ¿10 entidades? Sí, vamos a buscar por lo menos 10 entidades. Pero eso no supone, doctora Lorena, que destituyen a la gente. No, no hay ninguna masacre. Yo creo que es un ahorro más en gastos de funcionamiento que un tema de masacre laboral como están hablando. Porque las cosas misionales van a seguir existiendo. O sea, no vamos y ningún ministerio se va a eliminar. Y mire, ¿agencia alguna? ¿Agencia? No, yo creo que las agencias son... primero, son fundamentales en la estructura del Estado, las creamos hace poco, la mayoría de ellas, y lo que hacen son agencias que lo que hacen es generar más ingresos y buscan el relacionamiento, digamos, con el sector privado para ingresos para el mismo gobierno. ¿Cuáles son esas? La Agencia Nacional de Minería. O sea, está la agencia que está encargada de todos los contratos de concesión, de arreglar todos los temas de la formalización minera. Pero hay Agencia Nacional de Minería, hay Agencia Nacional de Hidrocarburos, hay Agencia Nacional de Vías, hay Agencia Nacional de... La Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que hace las concesiones, todas siguen. Y hay dos agencias que yo las defiendo mucho, que son dos agencias creadas para ahorrar plata al gobierno nacional, que son la Agencia de Contratación, que se llama Colombia Compra Eficiente, y es, mire, Chile en 4 años logró ahorrar el 5% del presupuesto, que eso es casi una reforma tributaria, simplemente organizando sus temas de contratación y compras. Y pues ahí la está dirigiendo una persona que usted conoce, que se llama María Margarita Zuleta, y ya estamos haciendo compras organizadas del Estado. Y usted ahí puede ahorrar muchos recursos. Y la otra es la Agencia de Defensa Jurídica. No va a haber un recorte masivo en la nómina, sino en los gastos. Los gastos. Para que la gente quede tranquila. Para que la gente quede tranquila. Y lo que vamos a hacer es más eficientes en los gastos. Y esa es la instrucción del presidente Santos. Y es dar un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo para seguir invirtiendo. No es que vamos a dejar el presupuesto de inversión crece. O sea, el compromiso de más becas, más seguridad ciudadana, más recursos para el programa de Cero a Siempre, que es el programa de la primera infancia, eso digamos, no va a disminuir. Marca País, eso ya cumplió su función. Pues entiendo que la ministra ya no ha cumplido su función, pero es una de las cosas que podemos fusionar y se puede unir a Proexport y funcionar bajo la sombrilla de Proexport. Y eso ahorraría unos costos de administración, pero eso no significa que Marca País se acaba. Bueno, mire, le voy a preguntar inmediatamente después de que vengamos de comerciales esto, para que piense. La reducción de 1 billón de pesos en el ajuste al funcionamiento del Estado permite, en consecuencia, reducir los niveles de la reforma tributaria que viene después de comercial. A ver,
ministra? Como le decía, Yamil, digamos, lo que se aprobó en las comisiones económicas ya incluye un ahorro de 500.000. Entonces ya bajamos a 12. No, seguimos en 12.5. ¿Pero por qué? Porque se aumentó el presupuesto de inversión en 3 billones en las comisiones. O sea, el presupuesto de inversión... Entonces, ¿estamos en 12.5 todavía? 12.5. Menos un billón. Menos ese esfuerzo adicional que nos pidió el presidente Santos ayer, que son otros 500.000 millones, ¿no? El billón es 500.000 que ya venían más a 500.000. Entonces bajamos a 12. Bajamos a 12. Bueno, algo es algo. Lo cual supone, ministra, que el ministro de Hacienda tendrá también que bajar un poco, pues, los niveles en que estaba pensando para patrimonio y cuánto volver. Pues digamos, yo creo que el ministro de Hacienda muy pronto presentará lo que es la reforma tributaria, pero estamos hablando de los 12.5 billones. 12.5, no 12. 12.5, pero más este esfuerzo que digamos puede que en la mitad del año entrante ya, eso no empieza en enero, la supresión de las entidades, los gastos, entonces yo creo que esos ajustes se pueden hacer hacia mitad del año. Entonces, ministra, ¿usted cómo resumiría el apretón que viene? Primero, no habrá eliminación ni cambio de ministerios. Segundo, no se tocará ninguna agencia. Tercero, ¿qué diferencia entre agencia, departamento e instituto? A ver, los ministerios y los departamentos administrativos son la estructura del Estado, son aquellos que fijan la política. Entonces está el Ministerio de Minas, el Departamento Nacional de Planeación, son los que fijan. Los institutos son las entidades que están a cargo de desarrollar esa política y normalmente tienen presencia también territorial, regional. Está el Banco Agrario, está el ICA, está Invías, esas son. Y la otra fue el concepto de agencias que creamos, que fue la que les expliqué hace un rato, que son unas entidades muy especializadas que manejan los contratos con el sector privado, que son la minería, infraestructura, que es la ANI con todas las concesiones de 4G, y 2 agencias que son las que nos van a permitir ahorrar mucho más recursos. ¿Cuál es el ministerio que más institutos, departamentos y agencias tiene? El ministerio, digamos... ¿Agricultura otra vez? Puede ser Agricultura y Hacienda. Hacienda lo que pasa es que tiene muchas empresas estatales ¿Y ahí adscritas. ¿Ahí podría ocurrir el mayor apretón? Pues el ministro de Hacienda anunció esta mañana que una de las propuestas que él tiene, como el presidente les dijo acá, ministro, piense qué esfuerzo podemos hacer, él ya anunció que la unidad de regulación financiera puede pasar a ser una dirección dentro del ministerio sin abandonar las funciones de regulación financiera. Pero sí se alcanza, doctora Lorena, al billón de pesos en un billón. ¿Usted está comprometida a eso con el presidente? Sí, pero yo también creo que estoy comprometida, pero además también es un esfuerzo de todo el gobierno, digamos, de apostarle a invertir más, a invertir en los programas sociales, en la equidad, en la educación. Ahora, miren, ¿qué es lo que está pasando en este momento, doctora Lorena? ¿Que hay ineficiencia en la actuación del Estado, de las agencias, de departamentos, institutos, Pues vea, por mi vida anterior yo era decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y he trabajado mucho tiempo con organizaciones. Uno siempre puede ser eficiente, uno siempre puede ahorrar. Yo creo que siempre podemos buscar, digamos, formas de ser eficientes. Yo insisto en que este gobierno, digamos, ha sido responsable en el manejo de los ingresos, de los gastos, ha sido austero y lo demuestran las cifras. Tampoco es cierto el crecimiento de la burocracia. Hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional con el BID que demuestra que Colombia es el país que de menor porcentaje, digamos, en burocracia con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces demuestra que no es un gobierno burocrático. Colombia no tiene un gobierno burocrático. Doctora Lorena Gutiérrez, ministra de Gobierno, muchísimas gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes es esa: ¿están ustedes de acuerdo en el plan de ajuste en el sistema que se empleará por parte del gobierno que acaba de anunciar la ministra Lorena Gutiérrez o no? ¿Están de acuerdo en que eso sea así como ella esbozó? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Ministra, muy amable. Muchas gracias. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CNE.